Bienvenidos a la tercera sección de la respuesta al pastor Bor sobre el tema de el tomado y el dejado. Esta tercera sección lleva por título los diferentes sentidos de los términos hebreos que se corresponden con paralambano. Primera parte. En la sección anterior concluimos que los 5 términos hebreos del Antiguo Testamento que se relacionan con paralambano abarcan varios sentidos en cada caso. En esta ocasión dedicaremos tiempo a examinar estos diferentes sentidos en cada uno de estos 5 términos, manteniendo presente que nuestro propósito es obtener información que contribuya a iluminar la comprensión del sentido en el que se debería entender el término paralambano en Mateo 24, 40 y 41. Es importante señalar que con el estudio de esta tercera sección no podemos llegar a una conclusión definitiva sobre el significado real de paralambano o tomado en Mateo 24, 40 y 41. Esto se debe a que en esta sección solo exploraremos los diversos sentidos posibles y determinar cuál de ellos se aplica a paralambano solo será posible cuando analicemos directamente este término. Este análisis se llevará a cabo bajo los parámetros conocidos, es decir, el significado que le asignan los léxicos griegos, las instancias en las que se utiliza en el Nuevo Testamento y el contexto específico en el que Mateo lo emplea. Estos aspectos serán abordados en las próximas secciones de esta serie. Por ahora, examinemos los diferentes sentidos de los 5 términos hebreos que se corresponden con paralambano y busquemos la luz que estos arrojan sobre el tema. Empecemos con el término lakaj, L-A-Q-A-H, lakaj. Comencemos nuestro estudio con el término lakaj, ya que no solo es uno de los términos que se corresponden con paralambano, sino que también fue seleccionado por la Sociedad Bíblica en Israel para la traducción del Nuevo Testamento en hebreo moderno, específicamente para vertir el término paralambano en Mateo 24, 40 y 41. Este mismo término fue elegido en la versión del Nuevo Testamento al hebreo El Camino, Nuevo Testamento Hebreo Viviente, por Bíblica INC. La elección de lakaj entre los 5 términos que se corresponden con paralambano es significativa, ya que sugiere que este término tiene una relación más estrecha o una correspondencia más precisa con paralambano que los demás. A continuación, exploraremos algunos de los sentidos de este término según su uso en el Antiguo Testamento, todos tomados de la Reina Valera del 60. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La importancia de la caja aquí radica en su utilización específica para describir el traslado de Enoc al cielo. Este contexto es particularmente relevante debido a su semejanza temática con Paralambano en Mateo 24, 40 y 41. En ambos casos, estamos tratando con situaciones en las que los hijos de Dios son separados de los impíos para ser llevados al cielo. Ahondaremos más en este tema en secciones posteriores para una comprensión más detallada de cómo se conecta con el contexto inmediato de Paralambano en Mateo 24, 40 y 41, el caso de Enoc siendo tomado para ser llevado al cielo. Continuemos. Génesis 6:2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6:21. Y toma consigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Génesis 8:9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Génesis 9:23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Génesis 11:29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Génesis 11:31. Y tomó Taré y a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Génesis 12:5. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Génesis 12:15. También la vieron, a Sara, los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Génesis 12:19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues ahí tu mujer, tómala y vete. Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Génesis 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Noten qué interesante este caso. Son tomados para no perecer en el castigo. Génesis 22:6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Génesis 24:7. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Génesis 24:10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.
Génesis 24:61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Génesis 27:35. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Génesis 27:36. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Génesis 27:45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Génesis 28:11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Génesis 31:32. Aquel en cuyo poder hallares tú dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Génesis 34:17. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Génesis 38:6. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Génesis 38:20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Génesis 38:23. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Génesis 42:36. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Génesis 43:13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Génesis 45:18. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Génesis 48:1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Éxodo 5:11. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Éxodo 9:24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. El empleo de la caja en este contexto, en este último versículo, Éxodo 9:24, revela un matiz significativo del término: la unión de 2 elementos, la asociación de 2 cosas, en este caso específico, fuego y granizo, que la Reina Valera 60 traduce como mezclado, es decir, unidos. Este sentido de la caja en su relación con paralambano se ilustra en el uso de paralambano en Juan 14:3. Paralenfomai, que se traduce como os tomaré a mí mismo. En otras palabras, implica una unión, la acción de colocar juntos. Abordaremos este punto con mayor profundidad en las secciones posteriores dedicadas al análisis detallado de paralambano en el Nuevo Testamento. Continuamos con los ejemplos del uso de la caja. Éxodo 14:6. Y unció su carro Faraón y tomó consigo su pueblo. Aquí estamos ante el caso de Faraón tomando a su pueblo, su ejército, para ir tras los hebreos. ¿A quién se le ocurriría que Faraón tomó a su pueblo para destruirlo? Éxodo 14:7. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos.
Éxodo 18:2. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Éxodo 23:8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Éxodo 34:4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Éxodo 40:20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Levítico 8:2. Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Levítico 9:5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Levítico 15:29. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 21:7. Con mujer ramera o infame no se casarán. Interesante cómo se traduce aquí la caja. No se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. En este caso, el uso de la caja resulta particularmente interesante. La Reina Valera 60 lo traduce como casarán, no se casarán. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dicen: ningún sacerdote se casará con una prostituta. La Nueva Versión Internacional Bíblica, 1999. ¿Por qué se opta por esta traducción? Porque el término lakah implica el sentido de una relación íntima, una unión profunda, la unión de 2 elementos con el fin de nunca separarse. Esto podría arrojar luz sobre lo que ocurrirá con los redimidos y Cristo después de su segunda venida. Sin embargo, exploraremos este aspecto más adelante, aunque es esencial que almacenemos estos detalles claves en nuestra mente. Continuamos. Levítico 24:2. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Aquí puede verse el sentido de traer o llevar en el término lakah. Números 3:41. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Nótese aquí el sentido de Dios tomando para sí a los levitas. Números 3:50. Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Aquí está el sentido de recibir para sí. Números 8:18. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Números 18:28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Número 23:14. Y lo llevó a Balaam al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Número 23:27. Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas al pueblo. Número 23:28. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Beor, que mira hacia el desierto. Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Deuteronomio 4:34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar
para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Josué 24:3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Primero de Samuel 17:57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Segundo de Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo le tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Deuteronomio 4:34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Josué 24:3. Josué 24:3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Primero de Samuel 17:57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Segundo de Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Primero de Reyes 17:23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Primero de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aquí vemos que la caja tiene el sentido de tomar para proteger. Segundo de Reyes 2:3. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Este es otro de los textos clave en la búsqueda del significado de la caj en su correspondencia con Paralambano de Mateo 24, 40 y 41. ¿Por qué? Porque aquí, al igual que en el caso de Enoc, la caj se emplea para referirse a Elías siendo llevado por Jehová hacia el cielo. La Reina Valera 60 traduce quitado, indicando que fue retirado de esta tierra. La Nueva Biblia de Jerusalén, edición popular de Discledi Brouwer, traduce: ¿no sabes que Yahweh arrebatará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Mientras que la versión Nácar Colunga de Biblioteca de Autores Cristianos vierte el término como alzará, y la versión del doctor Evaristo Martín Nieto de Ediciones Paulinas como va a llevarse, entre otras versiones. Lo interesante del caso es que todas apuntan al sentido de ser tomado para salvación, ser llevado junto al Señor, ser alzado para ser llevado junto a Él. Insistimos en que este aspecto, en lo que respecta al sentido de la caja, juega un papel muy importante en la correspondencia de este término hebreo con Paralambano. Cualquiera puede ver eso. Exactamente lo mismo tenemos en Segundo de Reyes 2:5, con la única diferencia de que quienes se lo dicen a Eliseo ahora son los profetas que estaban en Jericó. Segundo de Reyes 2:9 y 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti,
te será hecho así, mas si no, no. Isaías 49, 25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Aquí la caja tomado es también, como en todos los casos anteriores, en el buen sentido, en el sentido positivo, de rescatado, salvado. Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Otra vez, los tomados aquí son los que experimentan la conversión. Jeremías 39:12. Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Aquí la caja tomado es en el sentido de tomado en protección. En este caso, Jeremías bajo la protección de Nabucodonosor. Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Ezequiel 37:21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Ageo 2:23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. De nuevo, aquí el que es tomado es un escogido de Dios. Salmo 49:16, en algunas versiones el verso 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aquí el tomado es el que es redimido después de ser liberado del poder de la muerte o sepulcro. Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Qué interesante. El tomado aquí es el que es recibido en gloria. ¿Cómo es que se puede ser recibido en gloria y a la vez ser tomado en destrucción? Hay cosas irreconciliables. El que oye entienda. Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Aquí la kaj, tomar, es en el sentido de recibir. Ruth 4:13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Esther 2:7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Nehemías 6:18b. Y Jonatán, su hijo, de Tobías, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Primero de Crónicas 2:19. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Bien, hasta aquí los ejemplos de la caja, tomar, en el aspecto positivo. Como ya hemos visto, en una gama de sentidos muy variados y en sentidos negativos, como tomar en destrucción, tomar en cautiverio, etc., también se emplea la caja, pero en una proporción mucho menor. Algunos ejemplos, pocos, porque las demás ocasiones oscilan en el sentido de esos pocos ejemplos, 4 o 5. Génesis 39:20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Génesis 42:24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Número 21:25. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del arameo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Deuteronomio 3:14.
Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite de Gesur y Maaca, y la llamó por su nombre Basán Jabot Jair hasta hoy. Deuteronomio 19:12, en el contexto de la ciudad de refugio con un acusado culpable. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Segundo de Reyes 13:25. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y destruyó las ciudades a Israel. Proverbios 6:25, en el contexto de la mujer mala. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Bien, con estos ejemplos se puede observar que el lakaj también se emplea en el Antiguo Testamento en sentido negativo. Sin embargo, determinar si la correspondencia de sentido de lakaj con paralambano es positiva o negativa no es una cuestión simple. La opción más sencilla y común en casos como este es precipitarse hacia uno de los sentidos para que concuerde con algún preconcepto ya arraigado en la mente. Sin embargo, esta práctica puede convertirse en un obstáculo hermenéutico, entorpeciendo el proceso y generando resultados poco saludables. Permítanme explicar este asunto. No es ningún secreto que sostenemos la creencia de que aquellos tomados en Mateo 24, 40 y 41 son los salvos, mientras que los dejados son los perdidos. Aunque mantenemos esta creencia de manera firme, reconocemos que hasta ahora, a menos que alguien demuestre lo contrario mediante una exégesis sólida, no podemos permitir que este concepto preconcebido defina cuál de los dos sentidos de lakaj, positivo o negativo, se relaciona con paralambano en este caso. La hermenéutica bíblica va más allá de ajustar los términos para que coincidan con nuestras creencias existentes. Para hacer justicia al texto bíblico debemos estar abiertos a un examen minucioso y equilibrado de los sentidos posibles de lakaj, en este caso, y cómo se relacionan con paralambano. Este proceso requiere una exégesis fundamentada y no la imposición de preconceptos. Abordar el estudio de la Biblia basados en preconceptos no refleja un enfoque adecuado. Si fuera tan sencillo, el estudio que compartimos sería de naturaleza radicalmente diferente a la actual y de hecho sería considerablemente más breve, bastarían 30 o 40 páginas o incluso menos. ¿Por qué? Porque podríamos simplemente afirmar que el término lakaj es el único que se correlaciona con paralambano en algún sentido y que de los matices de lakaj, tanto positivos como negativos, el que se alinea con paralambano es el positivo. Concluiríamos la argumentación de manera abrupta y la mayoría estaría contenta por no tener que invertir mucho tiempo escuchando o leyendo. Este enfoque es demasiado fácil. Cualquiera puede adoptarlo. En realidad es el método que muchos utilizan y es la razón por la que se acumulan seguidores o audiencia. De hecho, en un estudio como este podríamos destacar que lakaj es el término hebreo más relacionado con paralambano, proporcionando solo ejemplos de sus usos positivos y dejando de lado la realidad de que, aunque en menor medida, también se utiliza en el Antiguo Testamento con un sentido negativo. Y esto simplificaría en gran medida el trabajo en un estudio como el que estamos llevando a cabo. Sin embargo, adoptar tal enfoque sería casi lo mismo que lo realizado por el pastor Bohr en su exposición sobre el término lakaj, error hermenéutico que estamos destacando claramente como de cierta magnitud. En tal caso, estaríamos intentando corregir un error con otro, y quién sabe si no sería aún mayor. ¿Por qué digo que sería casi como el error del pastor Bohr? Porque el término analizado por él, lakaj, ni siquiera se correlaciona cercanamente con paralambano, a diferencia de lakaj, que sí lo hace. Entonces, volviendo al punto central,
¿Quién determina si la correspondencia de la caja con paralambano es en el sentido positivo o negativo, dado que el término hebreo se emplea en el Antiguo Testamento en ambos sentidos, aunque se use más frecuentemente en el sentido positivo? La respuesta es que no le corresponde a nadie definir eso. Es esencial comprender que la interpretación de un texto bíblico no se determina únicamente por el significado de los términos que contiene dicho texto. Indagar sobre el significado de un término en un texto es básico y fundamental en la interpretación bíblica, pero esto representa solo el comienzo de la tarea hermenéutica. Existen otros pasos que deben darse después de este, los cuales complementan dicha tarea. La mayoría de ustedes está familiarizada con estos pasos. Sí, nos referimos, entre otras cosas, al contexto inmediato y amplio del texto en estudio, en este caso Mateo 24, 40 y 41. Por ejemplo, al hablar del contexto inmediato de Mateo 24, 40 y 41, es necesario indagar cómo se utilizó, en qué sentido, el término paralambano en el libro de Mateo. Luego, ampliando este contexto, debemos observar en qué o cuáles sentidos se empleó paralambano en los otros evangelios y avanzando un poco más en todo el Nuevo Testamento. Cuando lleguemos a ese punto, lo cual haremos, si el Señor lo permite, en esta serie, créanme que el panorama estará más claro que nunca. Pero, si para mayor seguridad de que las conclusiones son las correctas, echamos una ojeada al sentido que la Septuaginta le da al término paralambano, la situación se aclara aún más. Y si a eso le añadimos lo que los léxicos definen como el sentido primordial de paralambano, el camino estará mucho más allanado y entonces podremos acudir también como labor casi final a lo que algunos expositores bíblicos tienen para decirnos sobre el real significado de Mateo 24, 40 y 41 en cuanto a quiénes son los tomados y quiénes son los dejados. Para el adventista del séptimo día existe un elemento adicional de gran valor: analizar quiénes son los tomados y quiénes son los dejados en el contexto de Mateo 24, 40 y 41 dentro del marco de la segunda venida de Cristo según la perspectiva de Elena G. de White. Observamos que aún hay varios pasos por completar para llegar a la conclusión satisfactoria dentro del marco de una hermenéutica objetiva respecto a quiénes son los tomados y quiénes son los dejados en Mateo 24, 40 y 41. Este proceso también nos permitirá identificar claramente los peligros doctrinales asociados con una interpretación equivocada de este tema. Aún nos queda de esta sección una breve exploración de los sentidos de los otros 4 términos hebreos que se corresponden con paralambano. Cabe mencionar que esta parte será más concisa, dado que estos términos se emplean en el Antiguo Testamento en una proporción considerablemente menor que la caja. Pero eso es parte de la próxima sección.